Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Juana Beizán Herrera, estudiante de liderazgo pastoral, tercer semestre, materia homilética. Hoy en esta noche voy a dar un pequeño sermón sobre qué es cuando nosotros andamos con Jesús. Nos habla en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 3. Vamos a hacer una breve introducción sobre lo que nos habla en el libro de Hechos. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan hablaban con denuedo. ¿Por qué? Porque eran hombres que seguían a Jesús, que servían a Jesús. Eran hombres que caminaban con Jesús. En este tiempo o en los tiempos de Jesús, muchos querían caminar tras de Jesús, pero no para hacer la voluntad del Señor, sino para ver los milagros, para recibir las sanidades. Solo querían estar tras de Jesús, pero no andaban con fe tras de Jesús. Un claro ejemplo podemos ver la mujer que tenía flujo de sangre. Dice la palabra del Señor que la mujer que tenía flujo de sangre hace 12 años fue tras de Jesús. ¿Por qué? Porque escuchó que Jesús hacía milagros, prodigios y maravillas. Entonces, por eso es que la mujer que tenía flujo de sangre dice, si tan solo tocar el borde de su manto voy a ser sana. Entonces, ella fue tras de Jesús con una fe, creyendo que iba a recibir el milagro de parte de Jesús. Entonces, cuando Jesús estaba pasando por donde ella estaba, había una gran multitud que apretaba a Jesús, pero todos lo seguían nomás por seguir. Pero la mujer que tenía flujo de sangre, ella siguió tras de Jesús. ¿Para qué? Para recibir el milagro. Y cuando tocó el borde de su manto, dice la palabra del Señor que salió poder de Jesús. ¿Por qué? Porque esa mujer lo tocó con fe. Entonces podemos ver también que Pedro y Juan andaban con Jesús. ¿Para qué? Para aprender la palabra del Señor, para ser como Jesús era cuando estaba aquí en la tierra. Por eso es que estos varones hablaban con denuedo, hablaban con autoridad, con poder, porque Jesús les había enseñado cómo tenía que predicarse la palabra del Señor. Cuando hablamos nosotros con denuedo, estamos hablando con firmeza, estamos hablando con certeza, porque estamos seguros de lo que vamos a decir o de lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar ser igual que Jesús, no igual que ser un hombre, no igual que ser un predicador, sino buscar a ser Jesús, imitar a Jesús, buscar ese denuedo que tenía Jesús cuando predicaba la palabra. Él lo hacía con autoridad, lo hacía con poder, él no tenía miedo, él nos decía en la cara lo que estaba escrito en las sagradas escrituras. Y bien claro, podemos también ver que en Hechos 4:13 estos dos varones hablaban con denuedo. Estos dos varones no eran profesionales. Estos dos varones no eran universitarios, sino que eran personas comunes, corrientes, que se dedicaban a la pesca. Pero desde el momento que ellos decidieron seguir a Jesús, dejar la pesca, dejar la barca, dejar sus cosas para seguir a Jesús, desde ese momento entonces ellos cambiaron su visión, cambiaron su manera de hablar, cambiaron aún su manera de vestir, cambiaron su manera de caminar. ¿Por qué? Porque querían estar con Jesús, querían hablar con Jesús, querían aprender más de lo que Jesús tenía, querían recibir de lo que Jesús tenía. Y ellos estaban tras de Jesús y andaban con Jesús. Por eso es que hablaban de Jesús. Donde ellos iban, donde ellos estaban, ellos predicaban, hablaban de Jesús, demostraban que eran cristianos, demostraban que eran seguidores de Cristo. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que demostrar como cristianos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que tenemos la palabra en nuestra boca, que tenemos que hablar con denuedo, tenemos que hablar
con autoridad, con poder, porque Dios nos los ha dado a cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que solamente nosotros tenemos que prestarle nuestra boca al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él hable a través de nosotros. Si nosotros le prestamos nuestra boca al Espíritu Santo, entonces Él va a hablar a través de nosotros y aún nosotros vamos a hablar cosas que ni siquiera nos imaginábamos, ni siquiera pensábamos que íbamos a decir, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque vamos a ser utilizados por el Espíritu Santo y tenemos que dar un buen testimonio a la sociedad, a nuestra familia, en donde nosotros vivimos, en el colegio, en la universidad, en medio de los vecinos, en medio de la familia, en medio de los hijos. Tenemos que dar un buen testimonio. Tenemos que demostrar que nosotros somos cristianos, que andamos con Jesús, hablarle de Jesús a esas personas que tal vez no te dicen qué es lo que necesitan, pero cuando al tan solo escuchar la palabra del Señor, Dios empieza a obrar en sus vidas. Si nosotros no hablamos de Jesús, entonces estamos demostrando que muchas veces nos convertimos solamente en religiosos, pero no en cristianos, no en hijos de Dios que transmitimos la verdad que la gente necesita conocer. Si nosotros no hablamos de Cristo, si nosotros no hablamos de Jesús a nuestra familia, entonces muchas veces podemos pertenecer solamente a un círculo, a una sociedad o a un club de amigos, pero menos ser cristianos, menos ser hijos de Dios. Pero si nosotros predicamos la palabra, ahí en donde nosotros estemos, entonces estamos demostrando que sí andamos con Jesús, que sí caminamos con Jesús, que predicamos su palabra y la gente nos va a ver que nosotros somos cristianos, la gente nos va a conocer que nosotros somos hijos de Dios y van a decir verdaderamente son ellos cristianos. ¿Por qué? Porque van a ver nuestro testimonio, van a ver nuestra manera de hablar, van a ver nuestra manera de caminar. Eso es lo que veían en Éfeso, en Galilea, es lo que veían en Pedro y Juan, su manera de hablar, su manera de expresar, su manera de caminar, porque ellos, dice la palabra, hablaban con denuedo. Y es lo que podían ver la gente. Ellos no decían, soy cristiano, soy seguidor de Jesús. No, solamente la gente se daba cuenta al tan solo escucharlo hablar a Pedro y a Juan. Entonces, si nosotros damos también un buen testimonio, la gente se va a dar cuenta que nosotros también somos cristianos, se van a dar cuenta que nosotros hablamos con denuedo. Entonces, es lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios, estar caminando y hablar de Jesús en todo tiempo, donde estemos, ahí en la casa, en la familia, el hogar, tenemos que hablar de Jesús. Y en conclusión, de lo que es estar andando con Jesús, muchas veces andamos apurados, pero de que en adelante tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que enseñar la palabra del Señor a las personas que se nos atravesen, porque cuando estemos delante del Señor un día daremos cuenta. Entonces el Señor nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar buenos frutos, tenemos que dar buenos testimonios, tenemos que dejar que el Señor utilice nuestra boca para que otras vidas vengan al arrepentimiento, para que otras vidas conozcan al Señor y puedan aceptar a Jesús en su corazón, porque dice la palabra del Señor, todos son llamados a obtener la vida eterna. Todos son llamados, no importa lo que hayan hecho, no importa qué éramos, no importa lo que hacíamos antes. Pero Jesús, aún con todos nuestros defectos, dice su palabra, que Jesús nos ama a cada uno de nosotros, así como somos. Y Él quiere hacernos libre, quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar nuestra manera de vivir. Eso sería todo, licenciado. Hasta luego.